Queridos amigos, queridos hermanos, hoy nuevamente les traigo una enseñanza sobre la sal de la tierra. Nuestro Señor Jesucristo estuvo enseñando sobre la sal de la tierra en 3 ocasiones. Lo dijo en Mateo, lo dijo en Marcos y lo dijo también en Lucas. Pero ahora vamos a leer lo que dijo en Mateo, el capítulo 5, verso 13. Antes vamos a hacer una oración. Eterno Dios, a ti te damos las gracias, Señor, por habernos permitido, Señor, de haber conocido tu palabra, y venimos aquí como siervos para nosotros poder ser la verdadera sal de la tierra y que podamos dar sabor a todos los que tienen hambre y sed del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y dice así el texto de Mateo 5:13: Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Y esto fue lo que a mí me llamó la atención de seguir estudiando la Sagrada Escritura, texto tras texto, hasta encontrar el contexto del por qué dijo todo esto nuestro Señor Jesucristo. Y ahora vamos a leer el contexto de Mateo 5:13, porque un texto sin contexto es un pretexto. Y ahora leemos el contexto de Mateo y lo vamos a leer desde el verso 1 para entenderlo mejor. Y dice así la palabra de Jesucristo: viendo la multitud, subió al monte y sentándose, vinieron a él sus discípulos, verso 2, y abriendo su boca les enseñaba diciendo: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Verso 4, bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Verso 5, bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Verso 6, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Verso 7, bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Verso 8, bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Verso 9, bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Verso 10, bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Verso 11, bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Verso 12, gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Y aquí termina Jesucristo diciendo: todos esos misericordiosos, esos que lloran, esos que sufren, esos que son azotados, esos que son vituperados por causa de mi nombre, todos esos son ustedes,
les dice a sus discípulos: y ahora si ustedes se desvanecieren y se volvieren insípidos, ¿quién les podrá salar a la tierra? Y aquí concluye en el verso 13: vosotros sois la sal de la tierra. Y si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Y esto lo vamos a explicar más adelante. A ver ustedes, queridos hermanos y hermanas, ¿cómo creen que la sal se puede desvanecer? Una hermana me decía echándole bastante agua. Y otro hermano me decía echándole una bolsa de sal a un río. Claro que sí, así se puede desvanecer aquella sal común que se usa en la cocina, pero Jesucristo no estaba hablando de esa sal, sino de aquella sal que cada ser humano recibe cuando nace de nuevo y forma parte del cuerpo de Cristo, y se llama Hijo de Dios, para asumir una responsabilidad de ser la sal de la tierra, para dar sabor al que no conoce el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y ahora vamos a seguir leyendo la Escritura. Aquí nos encontramos a Jesucristo enseñando cómo tiene que ser la sal de la tierra para ser los primeros en el reino de Dios. Ahora vamos a Marcos, al capítulo 9, verso 35. Entonces él se sentó y los llamó a los 12 y les dijo: si alguno quiere ser el primero, será el postero de todos y el servidor de todos. Aquí claramente Jesucristo está diciendo: el que quiere ser el primero en el reino de Dios tiene que empezar sirviendo para asumir el compromiso y la misión de ser sal de la tierra. Sigamos, verso 50. Buena es la sal, mas si la sal se hace insípida, ¿con qué la sazonaréis? Tened sal en vosotros mismos, y tened paz los unos con los otros. Ahora te explico. Nuestro Señor Jesucristo está diciendo: hijos míos, el primer lugar no lo da el pastor, ni yo, porque yo también soy el buen pastor. Ustedes se lo tienen que ganar sirviendo, haciendo compromiso en la obra del Señor. Y ahora vamos a leer la otra expresión de ser sal de la tierra. Nos vamos al libro de Lucas, el capítulo 14, verso 33. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncie a todo lo que posee no puede ser mi discípulo. Verso 34. Buena es la sal, mas si la sal se hiciere insípida, ¿con qué se sazonará? Verso 35. Ni para la tierra ni para el muladar es útil, la arrojan fuera. El que tiene oído para oír, oiga. Mira esto, querido hermano o hermana. El Señor nos llama y luego nos instruye
con su doctrina y luego nos muestra la misión. ¿Cómo tenemos que ser para llegar a ser sal de la tierra? Primero tienes que aprender a servir. Segundo, tienes que obtener compromiso en el cuerpo de Cristo. Tercero, tienes que estar preparado para recibir la misión. Y Jesucristo les aparece después de haber resucitado y les dice: ustedes ya saben servir, ya tienen compromiso, ahora van a recibir la misión de ir por todo el mundo anunciando las buenas nuevas de salvación a toda criatura, pero cuidado con desvanecerse y volverse insípidos, porque la sal va a salir al mundo a salar a toda carne. Tal vez tú dirás: ¿cuál es esa carne? El que todavía no nació de nuevo no conoce el evangelio de salvación. Él todavía está viviendo según la carne. Y esa sal tiene que darle sabor a esa carne. Y ahora aquí está el peligro: que esa sal se vuelva con sabor a carne. Y ahora, ¿por qué digo esto? Porque hay muchos hermanos que son bien consagrados, que ya saben servir, que ya tienen compromiso, ya saben predicar y ya son sal de la tierra. Algunos gritan fuerte y cuando salen al mundo, allá se desvanecen y se reginan con sus costumbres y tradiciones del mundo y sus deleites, y se vuelven a su congregación. Ahora ya no quieren servir, ya no quieren compromiso, ya no quieren recibir la misión. Y esto también sucedió con los matrimonios. De un momento a otro, el esposo o la esposa se desvanecieron, ya no quieren servir a su pareja y rompieron el compromiso de amarse en las buenas y en las malas, en la abundancia y en la pobreza, y también abandonan la misión de ser feliz hasta que la muerte los separe. Pero ahora la muerte llega para los hombres con minifalda y con tacones, y para las mujeres con músculos y bigotes. Y a esto le llaman hoy en día muerte. Pero ¿qué dice la Escritura? La primera carta de Pedro, verso 14, capítulo 1, verso 14. Lean conmigo la primera carta de Pedro, capítulo 1, verso 14. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes tenías, estando en vuestra ignorancia. Ahora te explico. Si eres hijo o hija obediente a la palabra de Dios, olvídate de los deseos que antes tenías cuando estabas viviendo en vuestra ignorancia. Verso 15. Sino como aquel que os llamó
es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Pero también dijo nuestro Señor Jesucristo que la sal, después que se desvaneciere, va a ser echada fuera y hollada por los hombres. ¿Y eso cómo va a llegar a suceder, hermano? Ahora te explico, pero antes voy a poner un ejemplo para que me entiendas mejor. El hermanito Moisés y su esposa, ellos ya son sal de la tierra, y un día lo encuentran a su hermano Raúl peleando con otra persona. Y el hermanito Moisés se arma de coraje y se baja de su vehículo y agarra un palo y le empieza a garrotear en defensa de su hermano. Y la hermana ve que la pelea no termina, también se baja, agarra otro palo y le da garrotes en la cabeza a los dos. Y ahora, ¿qué dicen ustedes? ¿Ellos seguirán siendo sal de la tierra? Ya no. Porque en vez de traer paz y calmar esa pelea, ellos vinieron a echarle más leña al fuego. Y ahora, ¿qué van a decir la gente cuando lo vean al hermano Moisés y a su esposa evangelizando por las calles o en los mercados? Predicando el Evangelio de Cristo, ellos dirán: para ser como ellos, prefiero no buscar a Dios. Prefiero quedarme nomás en el mundo con la Virgencita María. Y a eso Jesucristo se estaba refiriendo, que la sal va a ser pisoteada y hollada por los hombres. Amén y amén.